Bienvenidos a un nuevo episodio del arte y la ciencia delante y detrás de la cámara. Hoy vamos a empezar con nuestra primera invitada, es mi mamá, Mitsuko Villanueva, que no la invito porque sea mi mamá, sino porque apenas terminó su proyecto, su reinado como presidenta de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión. Apenas tiene un poco de tiempo para venir a acompañarnos aquí. Mi mamá es productora de cine y bueno, la invité para que hablemos un poquito de cortometrajes y de producción cinematográfica. Específicamente con un proyecto que hicimos que se llama Descenso. Es un cortometraje que ya les he mostrado en algunos videos de YouTube. Pero bueno, queremos hablar como de los procesos, del financiamiento, de la postproducción, del crew y de varias cosas. Si eres nuevo por aquí, te invito a este canal de cine y fotografía, donde aprenderemos el arte y la ciencia, delante y detrás de la cámara. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Entonces les presento a Mitsuko Villanueva. Gracias por venir, Ma. No, gracias por invitarme. Gracias por venir. Y bueno, pues lo primero de lo que quiero que nos platiques un poco es del financiamiento de los proyectos cinematográficos, ¿no? Mucha gente que nos escucha y nos ve son o estudiantes de cine o gente que autodidacta que aprendió de otras formas o no tuvo tal vez los apoyos de las escuelas de cine en sus países. Y bueno, específicamente vamos a hablar de México, ¿no? De los fondos de México. Entonces queríamos preguntarte que nos hables un poquito de qué estímulos o fondos existen para los proyectos cinematográficos de la gente y de qué formas pueden aplicar. A ver, bueno, en México existe el Instituto Mexicano de Cinematografía, que es la institución que estructuró un instrumento que denominan FOCINE. En este instrumento ellos establecieron 3 vertientes, una que es para producción, otro que es para distribución y otro que es para preservación de acervos. A su vez, del que vamos a hablar ahorita, evidentemente es el de producción. Ese tiene 9 convocatorias que van desde desarrollo hasta postproducción. Estamos diciendo que aquí podemos pedir dinero para hacer nuestros proyectos cinematográficos al Instituto Mexicano de Cinematografía específicamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, con este apoyo tú puedes pedir, en el caso de producción y del tema que vamos a hablar ahorita es el cortometraje. Para cortometraje existe una convocatoria que es apoyo a la producción de cortometraje por región con trayectoria, así le denominan a esta convocatoria. Entonces este apoyo te ofrece la posibilidad de obtener 550,000 pesos como parte, el 80% del total del valor de tu proyecto, o sea, no más de eso. Que son como $30,000, ¿no? Hablándole a otros países, digamos, para poner contexto. Sí. Algo así. Y lo que te ofrecen es la posibilidad de que, bueno, financiarte en el 80% siempre y cuando, bueno, reúna ciertos requisitos, ¿no? Y pues evidentemente de entrada que seas una persona física o moral mexicana. Perdón, nada más para dejar claro, persona física o moral es una persona o una empresa, ¿no? Porque luego hay quien claro, no sí, queda muy claro. Exacto. Y entonces tienes que tener es como esta personalidad o este registro ante el SAT y otra serie de requisitos que son importantes para que puedas aplicar a esta convocatoria. Que básicamente es ser ciudadano mexicano, tener exacto. mayoría de edad. Así es. Y tener tus cosas del SAT en orden, ¿no? Tu 32D. Sí, algo que denominamos constancia de situación fiscal. Exacto. Algo que denominamos opinión de cumplimiento, que es el famoso 32D. 32D, sí. Ajá. Que bueno, paréntesis, eso lo piden en todos lados para contratarte en la industria cinematográfica, hoy en día, en todos lados. Hace unos años era el viejo oeste, te podían contratar, te pagaban en efectivo, o no pasaba nada, pero hoy en día en todos los proyectos, en todos los niveles, ya está bastante estandarizado y regulado el trabajo formal. Entonces te piden tener estos mismos documentos siempre en orden, porque si no, no te pagan. Si no te pagan, no te contratan. Sí, entre identificación oficial y otra serie de documentos que son importantes para que puedas aplicar a la convocatoria, ¿no?
Oye, pero ¿te piden tener experiencia previa o haber estudiado cine o algo así? A ver, sí, sí, pero no significa que si vas a armar un proyecto de cortometraje y eres primerizo, por llamarlo de alguna forma, o no tienes la experiencia suficiente, no es que no te van a apoyar, te piden que te arropes de personas que tienen experiencia. Por ejemplo, un director, alguien que quiere dirigir un cortometraje, evidentemente tendrá que arroparse o protegerse o apoyarse de las cabezas de departamento principales, que son productor con experiencia o fotógrafo con experiencia. Y de ser necesario, pues ambos, ¿no? Productor y fotógrafo. Idealmente es eso. Entonces, básicamente eso es lo que necesitas si recién vas a aplicar a la convocatoria. Es decir, que te apoyes de un crew con la experiencia para que te ayuden a que el proyecto no se hunda. Básicamente yo creo que esa es la preocupación. Sí, la preocupación es que te van a dar dinero del erario y tú tienes que hacer una entrega de proyecto o sea, entregar un cortometraje pues bien hecho, ¿no? Sí, y bueno, no es el total del presupuesto el que te dan, ¿no? Tienes que tener. No, te van a dar máximo, este año fueron 550,000 pesos como máximo, y eso representaría el 80% del total de tu presupuesto. O sea, tendrías tú que tener 20%, el 20% más en tu cuenta de banco. Ajá. O no, o sea, sí puedes tenerlo, pero puedes también aplicar con ese 20% en especie. En especie, para los que no sepan. Para los que no sepan, en especie, ¿qué quiere decir? Es que tú no vas a aportar lanas, o sea, dineros, sino, voy a poner ejemplo para que sea un poquito más gráfico y se entienda mejor. Es que si tú tienes una tía que tiene un restaurante y ella te ofrece apoyarte con el alimento de tu producción, esa aportación no se la vas a pagar a ella, pero ella la va a aportar. Eso es un apoyo en especie. Exacto, que puede ser equipo, puede ser postproducción, puede ser algunos sueldos de pronto. O coproducción, ¿no? Si tienes a una empresa que te alquila equipo, ¿no? De servicios, si a esa empresa a lo mejor le encantó tu guión, tu proyecto, dice, oye, yo quiero estar dentro del proyecto, entonces yo te puedo dar el equipo sin que me pagues, y entonces acordamos un contrato de coproducción, en donde yo me llevo puntos porcentuales de todo el proyecto, que es bastante peculiar en el caso del cortometraje, porque todavía no tenemos mercados que realmente te compren esos proyectos. No hay mucho público y no hay mucho mercado para el cortometraje. Los cortometrajes en realidad son como para encaminar a los directores y a la gente del cine, ¿no? Como sus primeros proyectos. No necesariamente sus primeros proyectos, pero proyectos donde se puede experimentar y recorrer el mundo en festivales de cine y abrirse puertas, ¿no? Mostrar un poquito. Aunque yo también soy de la idea que no necesariamente tiene que ser para gente que empieza, sino para gente que no tiene proyectos, que ya tiene experiencia también, pero que tiene que ejercitar el músculo o de la producción o de la dirección o de la cinefotografía. O sea, si no has hecho largometrajes durante 2 años, 3 años y tienes oportunidad de producir un buen corto, que a lo mejor se va a ir a festivales, que por ejemplo fue nuestro caso, en el caso de Descenso, eso fue lo que hicimos, vimos un buen guión y entonces decidimos colaborar varios que ya tenemos experiencia. Entonces para lo que sirvió es pues para ejercitar el músculo y seguir haciendo pues producción en mi caso, en tu caso fotografía, digo porque no nos ganamos las perlas de la vida, pero nos sirvió porque es un... Sí, experimentamos bastante. Ahí pues justamente aprovechamos para probar algunas técnicas de iluminación y probar equipos. Hicimos como ciertas pruebas para Sony. Ya les he hablado de este proyecto en algún video de YouTube cuando hablamos de los Twilights y la noche americana. Pero bueno, aquí les muestro un poquito de eso. Pongo las imágenes. Pero lo importante de esto es... bueno, en este caso, en este capítulo de podcast me gustaría hablar de qué es lo que piden, qué es lo que contiene una carpeta, porque lo que te piden ingresar en el IMCINE, en todas las convocatorias, es una carpeta de proyecto. Y muchas veces se traban todos, o se atoran, o lo complejo puede ser como terminar una carpeta de forma correcta y completa, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles tú consideras que son las partes más importantes de la carpeta?
Digo, ya vamos a hacer un curso donde hablaremos de los procesos y cómo bajar fondos, pero bueno, parte fundamental de esto es la carpeta, ¿no? Sí, bueno, la carpeta es fundamental para que te puedan dar el recurso, para que puedas aplicar las convocatorias. Y está la parte que es legal y la parte fiscal, pero también es toda la parte, digamos que creativa, que habla acerca del proyecto partiendo del guión. Y a través de ese guión, pues determinar un presupuesto y luego un esquema financiero, un flujo de efectivo y una serie de cosas que, pues bueno, son muchas, pero que son totalmente factibles para cualquier persona que decida aplicar estas convocatorias, ¿no? Yo creo que de lo más complejo es el presupuesto y el flujo de efectivo y estas cosas, porque dependen a su vez de muchas otras decisiones que están en el plan de trabajo y están en el guión y están en las locaciones y en cómo se planean las cosas. Entonces, la carpeta en sí misma, cada una de las partes depende de otra, ¿no? Entonces, por eso creo que a veces siempre la gente se atora en las carpetas porque de pronto le fallan algunos detalles, tal vez la planeación, o tal vez es incongruente el plan de trabajo con lo que está presupuestado, ¿no? O con el equipo de filmación. O la consolidación de los presupuestos que deben tener, porque es importante ese 20% que nos falta para completar el proyecto. Porque volvemos a repetir, Focine solamente te va a otorgar hasta el 80% del total de tu presupuesto. Sí, por eso esa coproducción y esa aportación en especie es importante la labor del productor previo a ingresar su proyecto, haberse juntado y comprometido con diferentes personas y empresas para apoyar el proyecto, ¿no? Entonces, eso pues, muchas veces lo hacen los directores cuando son muy productores o el mismo productor del proyecto, ¿no? Y bueno, ¿tú crees que te pidan algún tipo de formación o algunos haberes en tu carrera para poderte dar un proyecto? ¿Crees que favorece más a unos que a otros la decisión de un jurado en el Focine? Evidentemente sí. Creo que entre más experiencia tienes, garantizas que el proyecto se va a concluir de buena manera, ¿no? Va a llegar a buen fin. Lo cual no garantiza tampoco, porque partamos de la base de que lo más relevante de la carpeta del proyecto es la historia, el guión, de qué manera está estructurado, ¿no? Eso por un lado. Lo siguiente es el equipo de trabajo con el que vas a estar, que creo que es lo siguiente que revisa. Y lo tercero es que evidentemente tu carpeta esté perfectamente estructurada. Y entre mayor información tengas o estructures, más posibilidades tienes de que ser seleccionado. Es decir, tener menos errores en cuanto a números. Claro. Porque los jurados, yo he sido jurado y pues revisas hasta el último céntimo que está marcado tanto en presupuesto como en flujo efectivo y como en el resto, en el esquema financiero y todo tiene que coincidir. Y además que los documentos legales que tienes con respecto a los acuerdos con coproductores, pues también estén bien consolidados, estén bien armados o estructurados. Sí, porque lo que yo he visto es que siempre pasa que queremos hacer nuestras películas y nuestros cortos con nuestros amigos, que no necesariamente siempre son los mejores o los más preparados. Exacto. O los de mayor trayectoria o lo que más le conviene al proyecto. Entonces de pronto hay que tomar algunas decisiones y saber a quién sumamos y a quién agregamos en qué etapa, ¿no? Creo yo que es algo que pasa mucho. Sí, yo creo que sí, eso es verdad. Aquí el tema es, tú puedes trabajar con tus cuates, pero siempre y cuando sean profesionales. O sea, claro. Y la única manera yo creo que de que puedas obtener esta gente con experiencia es que, uno, que tengas un buen guión, o sea, que les guste. Y segundo, que vean que estás estructurado de una buena forma, es decir, con una buena carpeta de producción. Claro, sí, sin guión no hay nada. De hecho, de entrada es uno de los principales filtros. Bueno, creo que el primer filtro empieza con lo legal y lo administrativo, ¿no? Si entras con tus papeles mal, no pasa al siguiente filtro de revisión, que sería... Así es, ya no te permiten que la parte legal o la parte fiscal esté... fuera de tiempo y que esté mal. O sea, por ejemplo, la opinión de cumplimiento siempre tiene que estar positiva y tus documentos como el CURP y como la constancia de situación fiscal tiene que ser vigente. O sea, tiene que ser en el momento, la recomendación a nivel producción es que en el momento que vas a meter el proyecto, en ese momento,
tengas tu constancia y tu 32D positivo y actualizado. Sí, porque he visto muchas historias, he visto mucha gente en las temporadas de carpetas que no alcanzan a sacar sus documentos, su 32D positivo y otras cosas. Sí. Y están corriendo a última hora para conseguirlo y no llegan. Y todo el proyecto que armaron, ni siquiera lo pudieron ingresar porque no estaba, ¿no? Entonces hay que leer bien las bases. Bueno, esto lo pueden encontrar en la página del IMCINE, ¿no? Sí. En la parte específicamente del FOCINE, y ahí van a encontrar estas subcategorías, ¿no? Sí, convocatorias FOCINE ahí dentro de la página de IMCINE, es correcto. Y ahí están las reglas de operación y más documentos, ¿no? Que hay que estudiar. Sí, Requisitos, los formatos, el registro, donde tienes que registrarte con correo electrónico, ponerle un password y demás, para luego que ya tengas tu carpeta en temporada de convocatoria, puedas subir tus documentos. Bueno, yo les voy a decir, yo hice un chatbot con ChatGPT, entrenamos un GPT especializado para las reglas de operación del IMCINE completo, tanto las leyes de cinematografía como todas las reglas de operación de los fondos y las convocatorias específicas, ¿no? Entonces, de pronto te puede ayudar mucho, ya les contaré bien, digo, será otro capítulo, pero tiene la posibilidad de aceptar Excel y regresar a Excel, y puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que para allá va el futuro un poquito en esos trámites y sistemas, porque de pronto se vuelve muy laborioso. Sé que mucha gente trabaja de eso, igual que de la imagen, pero la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho. Entonces hicimos un chatbot que nos ayuda mucho en el análisis de toda la información y leyes y reglamentos y operaciones, y nos revisa y nos gestiona un poquito las carpetas, ¿no? Eso van a ver, viene mucho. Yo estoy como, creo que no estoy en contra de la tecnología, por supuesto, y me puede encantar. El tema que tengo con eso es que creo que es muy importante que empieces desde un Excel para entender los conceptos. Claro. Que, o sea, inmediatamente... No, claro, tienen que estudiar todo esto. O sea, esto es un arma de doble filo. Para entenderlo porque si lo y agarras, que el sentido común también te funcione. Claro, porque si lo agarras como un novato y te, digamos, no pasas por la famosa cuota de sufrimiento que dices tú, ¿no? Yo siempre pensé Cuéntanos de la cuota de sufrimiento. Pues todos los cineastas en México tenemos una cuota de sufrimiento necesaria y obligatoria que tenemos que pasar para llegar a un punto en donde estemos con tranquilidad produciendo, en mi caso, y seguramente Caché, igual tú la tuviste que haber pasado como cinefotógrafo. Sí, yo sufrí mucho. Sí, me imagino que sí. No, es que todos la hemos pasado. O sea, esa cuota es imposible de quitarla. No hay shortcut, no hay camino fácil. No, definitivamente. No hay una ruta corta. Las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar mucho, y más estas que analizan texto, analizan dato, y nos pueden ayudar a entender algunas cosas o agilizar procesos. Sobre todo porque seguramente mucha gente trabaja en su carpeta de último momento y necesita velocidad, ¿no? Ahora, es muy importante eso también, los tiempos, ¿no? De repente unos dicen, no, pues todavía tengo 6 meses porque, no sé, en junio se acuerdan que la convocatoria, bueno, deben saber también esta parte, que las convocatorias siempre las avientan a principio de año, es decir, en enero, pero solamente te dan 20 o 30 días para sí, o sea, hay que preparar desde antes el proyecto. Sí, pero sobre todo con tiempo y con tranquilidad, porque de repente necesitas rechecar los documentos que armas. O sea, tienes que rechecar el presupuesto y siempre tienes que tener actualizados los documentos. Claro. Entonces, si se te atora en algún momento, pues vas a tener que tratar de resolverlo. Y para eso necesitas tiempo. Yo debo decir que y hay gente que no está dispuesta a armar la carpeta o no quiere armar la carpeta, entonces contratan a gente que la arme. Y en ese caso, estas personas necesitan tiempo y por lo menos necesitan 2-3 meses para poder hacerlo. Por eso es muy importante que te vayas preparando, yo creo que un semestre antes de meter la convocatoria. Claro. Yo por eso armé un chatbot de ChatGPT entrenado con la ley de cinematografía y las bases del IMCINE para que me ayudara en la última etapa a hacer una revisión muy profunda de todos los documentos. La verdad es que funciona muy bien,
puede subir un Excel y te regresa un Excel corregido. Le puedes decir, bájale un poquito, súbele un poquito, ajusta cuentas, y lo hace. Sí va para allá al mundo y puede ayudar. A mí me gustaría revisar esos números. Claro, vamos a verlo. Va para allá. Yo sugiero y pienso que el mismo IMCINE debería tener su propio chatbot, una revisión profunda antes de entrar a la convocatoria, ¿no? Porque mucho se filtra, muchos proyectos que podrían ser buenos se filtran por, de pronto, errores técnicos muy específicos de un Excel o de un documento o una cosa muy burocrática, y muchos proyectos buenos se quedan sin siquiera ser revisados. Entonces, esa es una herramienta que podría ayudar a muchos. Seguramente a muchos productores y cineastas no les va a gustar que crezca la competencia, que aparezcan más proyectos. Pero bueno, también puede ayudar a que se haga más cine, ¿no? Sí, pero bueno, eso también no nada más se determina porque, o sea, se hizo un chatbot y entonces... No. No, yo creo que la competencia cada vez va a ser más ruda y mayor por el simple hecho de que cuántas escuelas de cine ya hay, ¿no? ¿Cuántas existen? O sea, desde hace como 5 años la oferta educativa cinematográfica se ha incrementado, que a mí, o sea, te espanta de alguna forma, pero creo que en la competencia también está la mejora de nuestro cine, ¿eh? O sea, yo soy de la idea de más películas, existen más cineastas con otras visiones, con otras posibilidades creativas. Yo creo que eso va a mejorar nuestra cinematografía. Claro, o sea, si hay más gente trabajando, también la misma competencia empieza a filtrar y a hacer que crezcan los realmente buenos. Pero lo que digo yo es que tal vez debería haber un sistema de captación y de filtración de carpetas y procesos mucho más eficiente en el IMCINE para que no sea un filtro para dejarte fuera de la competencia. Lo digo por sobre todo los jóvenes que empiezan, que por un errorcito se quedan sin entrar a la competencia cuando su proyecto podría ser muy bueno. Pero como decimos, esa tal vez es su cuota de sufrimiento para hacerse un espacio, su cuota de piso en la industria cinematográfica. Pues no sé, yo creo que podríamos apoyarnos en la tecnología, y el IMCINE debería tener aplicada una inteligencia artificial, un chatbot que te ayude a gestionar estas cosas. Me van a odiar por eso, seguramente muchos aquí. No sé. Por mi comentario. No sé, a lo mejor por el incremento de la... Sí, porque estás dando ideas, pero... A mí me gusta que haya mucha competencia, ¿no? Sí, sobre todo porque ya hay más posibilidades de espacios para publicar contenido. O sea, no nada más está la cinematografía. Creo que la ventaja que tiene la cinematografía básicamente es el lenguaje, que es mucho más, no sé cómo decirlo, fluido, o sea, no es tan rígido y te ofrece posibilidades como de sensaciones que no te ofrece, por ejemplo, un podcast, ¿no? O sea, aquí no hay movimientos de cámara, ni encuadres. Podríamos poner movimientos de cámara. Bueno, estaría padre, y entonces podríamos, o sea, sí. Entonces, seguramente, digo, lo que platicamos hace rato, ¿no? O sea, caché, pues deben saber que estamos rodeados de cámaras, que de repente te asusta. Digo, yo veo cámaras Sony por todos lados, así super pro. Cuando yo, o sea, si hiciera un podcast, pues tendría 2 celulares, ¿no? A lo mejor, no sé. Hay muchas variables, ¿no? Pero como él bien decía, dice, bueno, pues yo me dedico a esto y puedo darme el lujo de poner 4, 5, 6 cámaras. Entonces, creo que la diferencia de la cinematografía contra la generación de contenidos multiplataforma, pues justamente es eso, ¿no? O sea, hay muchas maneras de hacer contenido, y creo que no importa que existan muchas escuelas de cine, creo que las nuevas generaciones, más que pensar en el cine, van a pensar en esas plataformas. Claro. Y está bien. Porque ahora pensemos que las redes sociales ya no se llaman redes sociales, son plataformas de entretenimiento, de consumo de entretenimiento. Pensando en Instagram, TikTok y YouTube, más que ser una plataforma social de ver qué hacen tus cuates, tus amigos, creo que la gente ve más contenido ahí que en la misma televisión o en el cine, ¿no? Pensando en horas, ¿no? Sí, no, seguro, si revisan su teléfono y dice 20 horas al día en Ay, TikTok. sí que es lamentablísimo. Pero bueno, hay mucha oportunidad para hacer contenido. No es lo mismo hacer una película que hacer contenido para redes, pero hay mucho trabajo para los cineastas en toda la industria audiovisual, ¿no? Entonces, sí hay mucha más gente estudiando cine, pero no todos hacen cine, que no está mal. O sea, de pronto
que hagan una película al año, una película cada 2 años, pero sí tienen como un rango de trabajo amplio, ¿no? Pero específicamente yo me refería a que me gustaría que hubiera más cortos y más películas para los nuevos operaprimistas, los jóvenes, los que recién salieron de la escuela, porque a veces yo siento que en lo que era Fidecine, Foprocine, de pronto siempre veías a los mismos cineastas y a la misma comunidad pequeñita dándose fondo para las películas, ¿no? Entonces era muy difícil que alguien nuevo entrara ahí. Sí, no sé. Sí, era un círculo muy Ya cerrado. hablaremos del tema Focine, Fidecine, cuál es mejor que había. De la democratización ¿Qué pleitos se traen del ahí? cine. Podemos hablar de eso también, En algún momento, pues. pero será tema para un otro episodio. Pero bueno, volviendo al tema de Descenso. descenso del cortometraje que hicimos y de las carpetas, bueno, hablábamos de que para que te den fondos en el IMCINE tienes que ser una persona física o moral. Cuando eres una persona moral eres una empresa. Entonces hablábamos del objeto social, ¿no? Ah, sí. El objeto social, cuando eres empresa, no, y de hecho también como persona física, debes tener entre tu objeto social que te dedicas a la producción cinematográfica o audiovisual, ¿no? Porque ahora más bien, más que hablar de cinematografía, hablamos del audiovisual como un todo. Sí, en el acta constitutiva. Ajá. Hablamos, sí, que vamos eso a lo dar un curso donde ahí también les vamos a dar pues ejemplos del objeto social, que es la parte del acta constitutiva de tu empresa que pones para poder aplicar estos fondos, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué nos vas a dar en ese curso? Pues todo. Aquí lo importante de este workshop es justamente la información. O sea, normalmente los productores son muy celosos de compartir información justamente por la competencia de la que estábamos hablando. Yo creo que la competencia es sana porque siempre el cliente gana, ¿no? O sea, estamos hablando de los asistentes, a las pantallas van a ganar. El espectador. El espectador en este caso. Y en el workshop de justamente para la elaboración de carpeta de Focine para producción de cortometraje, lo que vamos a hacer es un análisis y revisión justamente de descenso del cortometraje con el que nos ganamos Focine para preproducción y postproducción. Entonces yo les voy a enseñar todos los números, todos los datos, toda la estructura de la carpeta que hicimos para poder ganar. Carpeta de presupuesto abierto. Totalmente. Y el proceso completo. Completo. Es importante. Aparte, y formatos. Este cortometraje que ganó varios festivales aquí en México. Sí, llevamos 24 selecciones oficiales y 7 premios, que creo que es algo muy bueno. Sí, está muy bueno, la verdad. Para revisar, ¿no? O sea, es un proyecto. Otra cosa importante que quería comentar es que estos fondos están hechos para descentralizarlo, porque normalmente casi todo era para la comunidad cinematográfica casi residente de la Ciudad de México, ¿no? Que aquí se venían a concentrar No, todos. casi. Bueno, totalmente. Totalmente para la Ciudad de México. Pero ya está destinado por regiones, ¿no? Entonces, claro. Sí. ese pues fue de Puebla. Tú vives en Puebla, con la comunidad de... Bueno, tú cuéntanos. Bueno, a ver, les cuento que algo que es muy relevante de la convocatoria de Focine, en general de Focine, es justo que descentralizó totalmente la posibilidad del apoyo. Eso significa que por eso justo hablan de producción de cortometraje por región, que en este caso, pues bueno, a nosotros nos toca una muy específica. Nosotros decidimos hacerlo en Puebla porque, bueno, yo soy residente de Puebla y la posibilidad que te da producir en otros estados es justamente que es mucho más sencillo que en la Ciudad de México, desde mi punto de vista, porque la gente está como más receptiva a colaborar con ese tipo de proyectos. Eso por un lado. Y por otro lado es infinitamente más económico. Que aquí en la ciudad son mamones. Pues es que yo siento que más que mamones es cansancio. Hay tantas producciones en la Ciudad de México, pero no solo hablo de películas, de corto y largo metraje, sino de comerciales, videoclips, o sea, es una serie de producciones que ya la gente está cansada de que le cierren la calle. Yo me acuerdo de pequeño, cuando joven, que iba a los proyectos
y la gente se emocionaba y se paraba a sacarse fotos con el crew y veían que están grabando. Y se ahora te emocionaban. echan agua. Y ahora nos mientan la madre ahí. Sí. Lárguense de aquí, Sí. malditos. Sobre todo hay colonias, como por ejemplo la Condesa, la Roma, y cosas El como... Pedregal, los vecinos en el Pedregal, Sí, ya se levantaron en en armas. todos lados. Sí, Ya es hablaremos de la comisión de filmaciones y ciertas cosas y trámites que les quiero contar aquí de la Ciudad de México. Drones, filmaciones y demás. Pero bueno, sí, sí, es sumamente complicado. mejor irse afuera. En el interior de la República no, son como más colaborativos o te apoyan muchísimo más, ¿no? Sobre todo en estos municipios donde nunca pasa nada, ¿no? Y además creo que es muy importante hablar de otras historias en el interior de la República, o sea, tratar de hablar de las historias de cada lugar, ¿no? Así que no sean puros guionistas y cineastas chilangos. Exacto, ¿no? Oye, Ya nos y cansamos de la Roma, de la Condesa, claro. Y bueno, en este caso es un corto que se hizo en Puebla, ¿sí? En el municipio de Zapotitlán Salinas. con crew de Puebla y Ajá, que ese también eso es algo muy importante. Resulta ser que en el interior de la República ha sido muy complicado conseguir servicios, ¿no? Eso significa que, bueno, no solamente servicios como equipo, sino como, no sé, plantas de luz, iluminación, todo este tipo de cosas, sino también equipo técnico, es decir, gaffer, staffs, de todo tipo, ¿no? En general. Entonces, la recomendación es que cuando hagan sus proyectos en el interior de la República, lo que hagan es como unas colaboraciones con quienes ya hayan tenido o con quienes tengan experiencia en otros estados. Por ejemplo, estados muy productivos son Guadalajara, Monterrey, evidentemente la Ciudad de México, que creo que son los que mayor producción generan a nivel nacional. sí, donde está concentrada toda la gente con Exacto. experiencia. Bueno, y también está, creo que Durango. O sea, hay lugares que, bueno, uno creería que no, pero ya tienen como una estrategia inclusive de producción porque te pueden ayudar con financiamiento y demás. Pero bueno, aquí lo relevante es que cuando tú estés en un lugar, en un municipio, en un estado donde haya poca producción, lo que trates de hacer es una combinación de colaboración con quienes tienen experiencia y con tu gente. ¿Y hay un porcentaje que tienes que tener? Sí, de preferencia el 70%. O sea, sí debes de tener por lo menos el 70%. Mayoría local. El mayoría local, porque lo que se trata es que haya una derrama económica pues mayor, Local, ¿no? ¿no? Mayormente local. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con Descenso? En Descenso tuvimos gente pues fue el 70% de la gente fue de Puebla, o sea, residentes en Puebla, no necesariamente tienen que haber nacido en Puebla, sino vivir ahí, que es mi caso. Y lo que hicimos fue, bueno, el fotógrafo, que el cinefotógrafo que fuiste tú, pues bueno, en la Ciudad de México. Tuvimos actores, que bueno, en este caso fue Paulina Gaitán, que es Ciudad de México también. Y dos más que fueron poblanos. Entonces, desde el elenco hasta el equipo técnico, es muy importante que hagan esta mezcla, porque pues aprenden, ¿no? Es como parte de la profesionalización local, Sí, el tener esta conectar y conexión. hacer más conexiones entre el país. Sí, yo le llamo como colaboraciones y se vuelve algo muy agradable y la gente o sea, agradece siempre esa posibilidad a los productores. Buenísimo. Y pues bueno, hablábamos del ejercicio del cortometraje para los cineastas. En este caso para nosotros fue interesante usar cámaras Sony. Usamos FX3 y A7S3. Las usamos indistintamente, o sea, al azar, una por otra. También un poquito para comprobar y demostrar que son más o menos la misma cámara, que llegas a los mismos resultados. Y también hicimos escenas de noche, pero las filmamos, las grabamos en el Twilight. Y llevamos un proceso de postproducción para hacer la noche y tener todo el detalle del desierto. Este lugar, Zapotitlán Salinas, es un lugar increíble, lleno de cactáceas y de muchas plantas desérticas muy interesantes. Y montañas y paisajes hermosos. Entonces, para nosotros era importante pues no perderlo en una escena nocturna. Y también pues porque no hay dinero que alcance para iluminar montañas, ¿no? Sí, acá hay inmensidad. Claro. Entonces planeamos bien, hicimos una logística de plan de trabajo para poder trabajar en los twilights, en las mañanas y en las tardes,
para tener esta noche americana. Aquí les pongo unas imágenes. Tengo otro video donde les enseño eso específicamente. Pero bueno, fue una de las pruebas que hicimos. Usamos óptica autofocus. También trabajamos con óptica Sony G Master y Sigma Art. Los mezclamos. Y bueno, llevamos un proceso de grabación en RAW con grabadores on board de la marca Atomos, el Ninja 5. Y pues bueno, tengo todo ese material disponible para la descarga. Tenemos un artículo muy extenso sobre este proceso en la página de este podcast y la revista donde subimos todo, que se llama cachefoto.magazine, en Instagram y cachefoto magazine o cachefoto.com. Ahí pueden encontrar todo esto. Y si quieren que les pase yo archivos originales de cámara para descargarlos y verlos en DaVinci y probarlos, también se los puedo pasar por ahí. Tenemos todos esos links. Y bueno, trabajamos con Pau y Amancio en este proyecto. La verdad es que nos lo hicieron muy fácil. Y Nat sale al final, sí. Pero eso apresa, ¿no? Sí. Ya lo spoileamos. No pasa nada. Pero y usamos realmente equipo muy ligero y el Ronin RS3. Entonces era también un ejercicio como de ir muy ligero, hacer un crew pequeño, usar luz natural, pero que se viera grande, ¿no? Entonces muchas veces nos gastamos el presupuesto en todos los fierros y todo lo que está detrás de la cámara, pero lo más importante es lo que está enfrente, ¿no? Yo creo que vale mucho más una buena locación que unos camiones de iluminación o unas cámaras o unos lentesazos vintage o de moda, ¿no? Entonces siempre que tengamos una buena locación, un buen espacio, empezamos ganando. Ahí metes unos buenos actores, seguimos ganando. Y fundamental, un buen guión. Ah, claro, sin guión no hay nada. No, exacto. Sin guión no hay nada, eso de cajón, ¿no? Pero teniendo un buen guión, una buena locación y buenos actores, empezamos el ejercicio de filmación ganando. Todavía lo podemos echar a perder, ¿no? Sí, bueno. Pero ahí la idea es que el director, el fotógrafo, el crew, pues desarrolle la historia de una forma concisa y eficiente. Y estética. Se le olvidó decir el productor. Y eficiente, como siempre, el productor se queda al final. Y el sonidista. Ah, por favor. Y el músico también. El sonidista, todos pues. Uh-huh. Pero bueno, una buena locación es que se vea increíble y que te permita grabar el sonido bien, idealmente, ¿no? Aunque muchas veces se rescata con ADR, se rescata de otras formas, pero no es lo mismo ni para la gente de sonido ni para los actores, pues, que hacerlo in situ, ¿no? Entonces, bueno, empezando por ahí vamos bien. Pero bueno, hablábamos de este corto que lo hicimos en Zapotitlán Salinas, un lugar espectacular y bastante silencioso, que nos permitió hacer como muy buen trabajo, tanto en foto como en sonido, ¿no? Sí, y bueno, y creo que algo que fue muy relevante también es como la planeación del cortometraje, que pues básicamente para tener ese buen sonido y esas buenas locaciones, pues el equipo tuvimos que ir, ¿no? Fotógrafo, director, sonidista, todos tuvimos que ir al lugar para checar que evidentemente todo funcionara perfecto. Y gestionar los permisos de filmación y exacto, la logística, ¿no? Y hablar con la gente de los lugares. Me acuerdo que me contaste una historia de que iban a filmar, ¿no? De terror. La película de Todos Hemos Pecado. Que iban a filmar en una callecita de tercería. Ay, sí, eso fue como... Cuéntanos. Bueno, es que luego ocurre que que uno piensa que la locación maravillosa que encontraste así se va a quedar permanentemente, pero hay lugares en donde pues piensa que si vas a ir a filmar una película, pues debe estar lo mejor posible. Entonces nosotros habíamos elegido una locación que tenía terracería literal, que se veía un pueblito pues totalmente rústico, una calle totalmente rústica, justamente. Rascuache. Pues sí, era un pueblito rascuache, pero, o sea, en términos, no lo decimos de manera despectiva, sino era necesario para nosotros que fuera así, ¿no? En la película. Y justo cuando llegamos a filmar, cuando llegamos, la sorpresa fue que habían pavimentado y adoquinado el espacio. ¿Para qué? Para que se viera bonito para la filmación. El presidente municipal dijo, sí, mi pueblo no se va a ver así. Así, entonces tuvimos que
alquilar, bueno, comprar un camión, digo, ya no me acuerdo si fue 1 o 2 camiones de tierra para empanizar aquello otra vez y Que volviera. recuperar aquel Sí. espacio maravilloso. Dijo, mi pueblo no se va a ver así en Así esa película. sí, no, estuvo... Pasa, llega a pasar, ¿no? Sí, sí. Por eso es muy importante que cuando llegues a la locación especifiques y te pongas de acuerdo con los lugareños que se tiene que conservar así, ¿no? Claro. Como de qué historia vas a contar y de qué manera. Ahí nos falló eso, pero bueno, ahora ya sabemos que tenemos que ser mucho más específicos. Pero bueno, esa fue otra película. Sí. Aquí volviendo al tema de descenso, pues la verdad es que nos fue muy bien. Nos tuvimos que parar muy temprano. De pronto fueron llamados forzados para llegar a los Twilights. Sí. Ahí también tiene que ver el compromiso del crew, porque tener un llamado forzado es descansar poco y hacer complicado pues, el proceso, pero era específicamente para lograr estos looks, ¿no? Entonces hablamos con el crew. Ajá, sobre todo aquí es importante porque nosotros hicimos esa filmación en 3 días, ¿no? Y tenemos que aprovechar hasta el último minuto para lograr terminar en tiempo y forma. Fue en el desierto, entonces ahí, pues la recomendación hoy en día es trabajar con energía solar. Ya les hablé de eso, les hablaré de otros proyectos donde también hicimos todo el Basecamp y toda la alimentación de eléctrica de luz, cámara y demás con paneles solares y baterías, porque viene mucho eso, van a ver, viene mucho. Y bueno, la postproducción, llevamos la postproducción en ProRes RAW. También les voy a enseñar un poquito del workflow. Trabajamos en Media Encoder. De pronto hablo de cosas muy técnicas, pero es importante aquí para la audiencia con la que me comunico mucho. Pero trabajamos en Media Encoder, lo convertimos en ProRes 422 HQ y entramos a DaVinci, porque DaVinci no lee propiamente el ProRes RAW. Es una batalla ahí corporativa, pero no nos detiene en el tema de postproducción a nosotros, ¿no? Así que si les interesa el workflow del ProRes RAW, tengo un video por aquí en YouTube donde lo explico a detalle, el de la FX3, y ahí lo platicamos, ¿no? Entonces se terminó el corto, hicimos DCPs, lo mandamos a festivales, estuvimos en Ciudad de México, se ganaron algunos festivales de género específicamente, ¿no? Sí, que creo que también eso es importante para quien aplica a la convocatoria. Algo que también es relevante de Focine es que también como te da cierta dirección para iniciar una ruta de festivales, que es muy importante. A nosotros nos fue muy bien, ¿no? Creo que es un muy buen cortometraje en todos sentidos. Y la recomendación fue específicamente que primero metiéramos a festivales especializados. En este caso es una historia, pues sí, es de terror, ¿no? Y posteriormente ya lo lleváramos a festivales más generales, ¿no? O sea, donde... Sí. Bueno, es importante también, hablando hoy de las carpetas y de procesos, pues entender también qué implica cada proceso para calcular bien los tiempos de postproducción y de gestión y de producción y de trabajo. Y de dinero. Y de dinero también, claro, porque tiempo es dinero. Tanto conocer esos tiempos de los procesos como los tabuladores de presupuestos de las cosas, ¿no? Que es importante también conocerlos. Que hablábamos de que esta información es importante y es valioso compartirla, por eso estamos haciendo este curso, donde les vamos a mostrar un poquito los tabuladores, de cuánto cuestan las cosas en la industria, para presupuestarlas así, para buscarlas tal vez más baratas, y también calcular los tiempos, ¿no? Para la ruta crítica y las entregas, que es siempre importante pues llegar a tiempo a lo que se promete, ¿no? Luego hay situaciones que te pueden complicar, pero es bueno tener un colchón o tenerlo pensado, ¿no? Sí, sí, los famosos imponderables que siempre hay en producción, sí, normalmente se calculan sobre el 3 o 5%. A veces no los tienes, pero tienes que tener como el plan B por lo menos para poder cubrir aquello, ¿no? Que te pueda llegar a fallar por cuestiones inclusive de clima, ¿no? Porque de repente dices, no, voy a tener increíble clima aunque lo estés viendo según el pronóstico, sí. Pero resulta ser que, ¿qué creen? Que llovió. Algo pasó. Entonces, ajá, exacto. Entonces, y bueno, en tiempos de COVID, que no fue el caso del corto, pero en tiempos de COVID pues pasaban esas cosas, ¿no? Y bueno, otra cosa también, existe el caso de que tengas tú ya un corto filmado, grabado, y necesites dinero para la postproducción. Así es. También eso es algo que también te ofrece el Focine, ¿no?
O sea, puedes tener, es que ellos le llaman producción 1 y postproducción 1. Cuando pasas producción 1, puedes pasar a postproducción con el presupuesto que habías marcado en tu producción 1. Porque acuérdense que sí tienen que marcar ahí postproducción. Es decir, tú vas a cotizar tu proyecto completo. Y estamos hablando de esos procesos, ¿no? De pre, pro y post. Entonces también puedes hacerlo. Y nosotros aplicamos justo a esas dos posibilidades, bueno, a esas dos convocatorias, y pues tuvimos el beneficio. Y entonces creo que es importante, y este curso les va a servir para que hagan una revisión, un análisis de por qué razones sí lo obtuvimos, cómo lo logramos y cuáles fueron los formatos y cuál fue el seguimiento. Sí. Y la línea de trabajo y de tiempo para Y lograrlo. yo les voy a enseñar el chatbot que hice, a ver si... Porque vamos a tener ahí como que la... A ver si funciona, vamos a verlo. Yo creo que funciona porque a mí me ha hecho las tareas cuando traigo prisas, pero bueno. Y bueno, hay muchas otras convocatorias. También existe para la animación. Ese mundo está cambiando muy rápido. Incluso el audiovisual, con las nuevas herramientas como el Sora de OpenAI. Probablemente nos quedemos sin trabajo algunas personas. Ya les mostraré, les hablaré de eso. No necesariamente todos los niveles y en todas las partes de la industria audiovisual, pero sí que la inteligencia artificial va a empezar a meterse y facilitarle el trabajo a muchas personas que empleaban a los cineastas o a los trabajadores de la industria cinematográfica. Entonces es importante adelantarse, conocer, investigar estas herramientas para saberlas usar y utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Ya las mostraré. Sí, pero antes Les creo va a que... dar miedo. Sí, bueno, pero creo que antes deben aprender a entender cómo es, de dónde surge, para luego aplicar a utilizar las Sí, pero... nuevas tecnologías. Ya les hablaré de esas herramientas en otro capítulo porque las estoy estudiando para mostrarles unos ejemplos. Pero sí, la verdad es que si no se ponen las pilas, unos niños de 13 años nos van a quitar el trabajo en muchas partes. Simplemente son herramientas que van a entrar a la modificación del audiovisual. Entonces te van a facilitar el trabajo en muchas áreas. Y probablemente haya quien solucione temas audiovisuales sin siquiera contactar a un crew de filmación. Entonces, tanto como productores como cineastas tenemos que conocerlo para saber qué vamos a hacer al respecto y cómo lo vamos a usar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo que queríamos hablar hoy era sobre descenso, un poquito de los estímulos para la producción que existen en México. Existen algunos internacionales y existen en otros países. Pero bueno, este era un ejemplo breve. Ya les hablaremos del corto en el curso. Estamos haciendo un curso que estamos por publicar en nuestras redes. Aquí les ponemos nuestras redes para que nos sigan y vean o que me escriban los interesados y ahí nos encaminamos. Y bueno, presentarles a mi madre, Mitsuko Villanueva, productora de cine. Soy yo. Y este es nuestro primer episodio con invitados. Estoy yo probando aquí el estudio de podcast. Como pueden ver, aquí hay varias cámaras para los que estén viendo. Aunque estamos en Spotify y en otras plataformas de sonido, ya todos lo pueden ver también. De hecho, 2023 hice el primer video podcast de Spotify, que es un show de stand-up comedy. Lo fotografié yo con equipo Sony también, entonces conozco muy bien el proceso. Fuimos pioneros ahí. Entonces, bueno, seguramente si están en Spotify pueden voltear a ver su teléfono, le pican y están viendo estas cámaras, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el proceso de aprendizaje. También haré un capítulo específicamente de lo que implica el podcast, de la iluminación, de las cámaras, del sonido, de todo esto que estamos haciendo para ayudarles, porque hay mucha gente que me pregunta o que veo que busca el tratar de hacer un podcast, porque es un formato que muchos dirán que ya hay muchos, pero las estadísticas hablan de que viene mucho más porque el consumo de podcast creció muchísimo, ¿no? No solo pequeños clips en redes, sino también podcast completo en las plataformas especializadas. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Gracias. Gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en un siguiente episodio del arte y la ciencia delante y detrás de la cámara. Tú tienes que decir esa parte.
Ah, ok. A ver. Nos vemos en el siguiente episodio de El arte y la ciencia. Delante. Y detrás de la cámara. Eso. Nos vemos. Gracias, Cache. Nos vemos en clase. Si eres nuevo por aquí, te invito a este canal de cine y fotografía, donde aprenderemos el arte y la ciencia, delante y detrás de la cámara. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita.